Señoras y señores, por fin es viernes. Lo logramos. Y por fin han dado las 6:30 y estamos aquí en días feriados desde el Palacio de Minería, donde se celebra la 39ª Feria del Libro de Minería, la primera de todo el año y una de las más importantes, la más antigua, y eso que oyen es un helicóptero que vienen a decirnos que los extraterrestres también van a estar aquí presentes. Hoy un día lleno de actividad. Fernando Rivera Calderón, qué gusto verte. Mi querida Laura, igual, esperando que pasara el helicóptero, ¿verdad? Con este ruido que nos generó. Pero contentos de lo que ha sucedido en esta feria y sobre todo también de lo que va a suceder este fin de semana. Es el fin de semana de cierre de la feria y creo que tiene preparadas muchas de las mejores presentaciones. Los platos fuertes. Nos toca, a mí me toca en particular estar con Óscar de la Borbolla el sábado a las 3 de la tarde y la presentación de Llegamos tarde a todo, el domingo a 4 a las 12 del día con Lidia Cacho y Óscar de la Borbolla también. Están cordialmente invitados y ya de ahí a la fiesta y luego acá. Acá y luego ya el cierre el lunes, es decir, todavía queda feria para rato, pero sin duda alguna va a ser una clausura y un final de fiesta maravilloso. Así que aprovechen, hagan sus planes este fin de semana para dejar un hueco bastante largo y un bolsillo bastante amplio, porque en esta feria la van a disfrutar. Nosotros aquí estuvimos, por ejemplo, hoy hubo, fíjate, cosas tan importantes como recomendaciones para cuidar libros. ¿Tú cuidas tus libros? Bueno, sí, vaya que sí. Incluso he tenido que llegar a reempastar algunos, por ejemplo, o que les vuelvan a coser, sobre todo los más antiguos. Pero vale la pena tener algunos tips para no dejar que se destruyan tanto. La Dirección General de las Bibliotecas de la UNAM impartió esta charla a la que deberíamos haber ido, pero pues no alcanzamos, pero desde luego estuvo muy buena. También se entregaron premios. Ayer hablabas del guardagujas de Arreola. Arreola, sí. Hoy hubo una charla y una lectura de este gran obra. Centenaria no, porque el centenario es el autor, ¿verdad? Pero sin duda alguna el homenaje es diario. Yo creo que es probablemente mi cuento favorito de Juan José Arreola, el guardagujas. Y vaya que tengo varios en el top, pero creo que ese sí es de los mejores de todos. Y se habla mucho también de promoción de lectura, de las salas de lectura, en fin, aquí se reúnen muchos profesionales del mundo editorial, lectores y sobre todo amantes de las letras. Nosotros amamos que nos escriban porque la gente se puede comunicar con nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin sus comentarios y sus peticiones? Y bueno, estamos como siempre en Facebook, en TV UNAM, en @TV UNAM, en Twitter y TV UNAM Oficial en Instagram para que se comuniquen con nosotros y además para que participen y se ganen este libro que tiene que ver con nuestros invitados de esta tarde, Los filósofos ante los animales. Es un libro que inaugura una serie de temas filosóficos en Almadía, en coordinación también con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, la pregunta que vamos a hacer esta tarde es, ¿quién fue el filósofo que mencionó: ah, qué maldad introducir carne, nuestra propia carne, engordar nuestros cuerpos codiciosos, rellenándolos con otros cuerpos, alimentar a una criatura viva con la muerte de otra? Órale. Suena como que para doble sentido cada frase, es maravilloso. Me gustó la pregunta, ¿eh? El filósofo seguramente sea uno de los mencionados en nuestra siguiente entrevista, porque estarán aquí los coordinadores de este libro y nos platicarán mucho acerca de la filosofía ante los animales, que sin duda será un tema sabroso y posiblemente descubriremos muchas cosas que incluso los amantes de los animales, claro, así, que se desviven por ellos, no se han puesto a pensar. No, y vaya que es un tema, el maltrato animal, que bueno, es un tema que se viene hablando, si los animales tienen alma o no tienen alma, si los perritos van al cielo o no van al cielo, casi. Hay temas muy interesantes que han tratado los grandes filósofos de todas las épocas. Lo de los perritos y el cielo no, evidentemente, pero bueno. No. Quédense con nosotros y comunícanse con el hashtag Gato Días Feriados y Gato Filminería 2018. Esas son nuestras dos vías para comunicarse con nosotros y el ganador, la primera persona que nos haga llegar esa respuesta, se llevará este libro que estábamos anunciando y bueno, pues al final de este programa lo anunciaremos. Nosotros ahora vamos con un homenaje, otro de los grandes extrañados, además in memoriam, que aparece ahí a lo largo de las escaleras, esas personas que murieron el año pasado y que vamos a extrañar
Uno de los grandes recordados en todas las ferias es sin duda el maestro Eduardo del Río Ríos, este gran monero mexicano, crítico, un pionero, un precursor de algo que en México es un género muy desarrollado, que es el monerismo político, además de que pues tenía otras facetas, lados digamos más sensibles, artísticos. Hay una edición de Almadía justamente que pues habla de sus trabajos no políticos y pues muy ocurrente, muy divertido, muy creativo. Se le extraña, además, su estilo. Muy sencillo. Fíjate que pues siendo uno de los moneros que además más vendían sus libros, desde el Yerberito Moderno, La Paz es Primero, etcétera, Marx para principiantes, siempre él andaba con su morralito, su guarache, tranquilo por la vida, ligero de equipaje. Creo que eso habla de su grandeza también, así que vamos a ver esta pieza dedicada al enorme Ríos. El humor para conocer y entender la historia y la realidad. El caricaturista Eduardo del Río Ríos nació en Michoacán en 1934. Fue un gran dibujante y narrador. Se enteraba de lo que pasaba, conocía los entretelones de la política, de la economía y de los acontecimientos cotidianos, y ejercía su oficio a contracorriente de las tendencias dominantes de la cultura y el periodismo. Ríos perteneció a la generación de caricaturistas mexicanos como Abel Quesada, que en los años 50 empezaron a publicar en los diarios de circulación nacional. Su estilo sencillo, que remite a los trazos infantiles, siempre tuvo y sigue teniendo gran aceptación, ya que transmite ideas y pensamientos complejos con gran claridad. A partir de los años 70, con las historietas de los supermachos y los agachados, hizo una crítica social que podía ser entendida por cualquier persona. Durante décadas, miles de mexicanos se politizaron o adquirieron conciencia crítica con sus caricaturas, textos y reflexiones humorísticas. Carlos Monsiváis declaró en una ocasión que el caricaturista Ríos era más importante que la Secretaría de Educación Pública, porque había hecho leer a más mexicanos que los programas oficiales de promoción a la lectura. En 2015 publicó La Reforma Disque Educativa. A nivel mundial, Eduardo del Río es considerado uno de los principales exponentes de la historieta política. Más relevante que la SEP, decía el maestro Monsiváis, por supuesto, esas campañas de promoción a la lectura sin duda tienen muchos aliados dentro de los escritores y Ríos, sin duda alguna, fue uno de los grandes. Dos de los grandes de la filosofía están aquí con nosotros de parte de la UNAM, ni más ni menos que Leticia Flores Farfán, bienvenida, filósofa, y el director de Filosofía y Letras de la UNAM, Jorge Linares. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, gracias. Ya lo comentamos, querido Fer, de este gran libro que un poco es el pionero de esta colección. Y a mí me gustaría un poco abrir con esa pregunta que seguro les han dicho mucho, pero ¿por qué hablar de filosofía todavía en el 2018 vuelve a estar de relevancia? Querían muchas veces en los currículums, digamos, escolares, siempre está esta cuestionamiento de ¿es necesario seguir? ¿Es necesario? Y tan necesario que es necesario de sacar estas publicaciones. Cuéntenos un poquito la pertinencia de esta colección y en concreto de este título que empieza con los animales. Bueno, desde luego es absolutamente indispensable hacer filosofía y publicar filosofía todavía, no solo porque sea una de las áreas en las que la UNAM está mejor posicionada en el mundo, déjenme decirles que es el lugar 46 en el mundo, es en filosofía en la UNAM, y es gracias a nuestro trabajo académico de un colectivo de profesores y estudiantes. Inicia esta colección con Almadía, una coediciones de la Facultad de Filosofía y Letras, no solo de temas de filosofía, de letras, de historia, de letras clásicas, y esta es una primera colección de un proyecto que fraguamos Leticia y yo desde antes, que hace una revisión de la historia de la filosofía desde otra perspectiva, de cómo los filósofos han concebido, conceptualizado y también experimentado la vida animal. ¿Y por qué la vida animal? Pues primero porque somos animales. Siempre que digo esto hay gente que dice, yo no soy animal. No, no eres animal. Y entonces, a ver, dime, ¿comes, algunos duermes? Más que otros, además.
pues claro que somos animales. Y los filósofos han pensado esto desde hace mucho tiempo, o sea, no solo nuestra naturaleza animal, sino nuestra relación de nuestra especie con las demás especies. Y resulta que hay una enorme tradición filosófica al respecto que queremos mostrar. Estos son libros para la docencia, son libros también son libros de investigación y hemos logrado conjuntar a diferentes colegas nacionales e internacionales, algunos españoles, argentinos, franceses que han colaborado en este libro y serán 3 volúmenes que inicia una colección de apoyo a la docencia, que son trabajos de investigación en parte novedosos. No es que esto no se haya hecho nunca en el mundo, pero al menos en español no se había realizado una serie de esta naturaleza. No, y resulta creo que muy interesante, sobre todo porque el debate sobre los animales y nuestra relación con ellos como especie sigue estando en medio de un debate, desde los veganismos y los temas de la alimentación hasta el tema del maltrato animal. Claro. Y bueno, este debate hablábamos hace rato si los animales tenían alma o no, si sentían dolor o no, reflexiones que se han hecho no solo desde la filosofía, sino desde otras áreas del conocimiento. Creo que también presenta un espejo muy interesante de cómo hemos avanzado, desarrollado una idea sobre nuestra relación pues, con nuestros hermanos animales, diría San Francisco de Asís, ¿no? Leticia, ¿cómo ves esto? Contemporáneamente está en el centro de los debates los animales. Debates y también de las temáticas, por ejemplo, documentales. Yo creo que hay documentalistas extraordinarios que han registrado qué está pasando con el mundo animal, con el campo de la experimentación, con la ingeniería alimentaria, etc. Es decir, el tema está en medio de las discusiones. Lo que nosotros queríamos con el proyecto es mostrar que esto no era nuevo, que esto ha estado en toda la trayectoria de la filosofía. La diferencia es que no se había sistematizado. Eso es lo que no habíamos hecho. Entonces, lo que estamos proponiendo con este primer acercamiento, porque les vamos a decir, no es una historia exhaustiva todavía. O sea, lo será, o esperamos que lo sea. Y además llega hasta el siglo XVIII, ¿no? O sea, creo no, a ver, este primer volumen, el primer volumen es antigüedad, okay. ¿no? Okay. Entonces, recoge hasta el siglo XIII, de hecho, ¿no? Ajá. El segundo volumen va a tener Renacimiento y Modernidad, muy bien. Y el tercer volumen contemporáneos. Pero aún así, este de antigüedad, por decirte, te faltan autores, te falta Teofrasto, te falta otros autores. Un debate que tuvimos es si solo poner a los autores que están a favor de los animales, como es el caso de un Pitágoras, un Plutarco, que dicen cómo es posible que te estés comiendo al animal que acabas de oír, ¿no? Que acabas de escuchar, que ha convivido contigo y lo matas y lo pones en tu mesa. ¿Cómo es posible, no? Desde esos teóricos que te dan argumentos morales e inclusive fisiológicos, ¿no? Porque, o políticos. Plutarco te dice, no estamos adaptados para comer carne, no tenemos dientes para desgarrar, ¿no? No tenemos ácidos estomacales suficientes para verdaderamente procesar, etcétera, etcétera. Desde esos hasta autores que veremos en el segundo volumen, como un Descartes, que te dice que los animales son máquinas, ¿no? Entonces la discusión, máquinas además que dice, responden al estímulo, pero en realidad no sienten dolor, etcétera, etcétera. En fin, lo que queremos es mostrar, no queremos tomar una posición moralista, permítanos decir así, sino exponer un campo de autores muy interesantes para que el debate se abra. Queremos que este tema sea pensado y sea pensado seriamente. Suena divertido, suena interesante y suena sobre todo enriquecedor, porque uno puede tener una postura ante los animales, pero si además la sustenta con gente que ha estudiado mucho sobre el tema, pues además es más creíble. Claro, todo. claro. ¿Cómo hicieron para elegir, por ejemplo, los temas? ¿Cómo los agruparon? ¿Cómo es el esquema interno de cada volumen de esta colección? Bueno, es una historia de la filosofía en 3 volúmenes. Como dice Leticia, no es exhaustiva, no podía ser una enciclopedia. Entonces tuvimos que elegir algunos autores muy representativos en la tradición occidental y también hay un texto sobre los pensadores en la tradición islámica. Y también dependía de los colegas que podían participar y de sus capacidades de investigación y sus antecedentes. No siempre es fácil encontrar, porque decíamos, a ver, hazte un texto sobre no sé, sobre los estoicos, y no todo el mundo podía hacerlo de una forma sintética, adecuada y atractiva. Y la idea es mostrar esto, que el debate sobre nuestra relación con los animales es muy antiguo en Occidente.
y tiene mucha profundidad, que lo que pasa es que no se conoce bien. Es un texto de divulgación en ese sentido. Entonces, por ejemplo, ves a Plutarco cómo cuestionaba el circo romano y tenía una visión moral, e iba ahí y decía, pero ¿cómo es posible? Que hoy se representa en la tauromaquia exacto. de la forma actual. Sí, Si que hubiera vive habido ahí, Twitter, pues lo hubiera tuiteado, yo hubiera hecho un blog. Hubiera sido un gran tuit. Hubiera Y sido hoy por hoy un tienes activista. filósofos que defienden la tauromaquia, un Fernando Sabater que defiende la tauromaquia, ¿no? Sí, que por ser filósofo no significa que tomen una postura Exactamente. idéntica a todos, Eso sino es. más bien se lo plantean y reflexionan al respecto. Sí, te apelas a la historia, o apelas a las tradiciones. Hay un tema que a mí me interesa mucho, que creo que la postura que ha tenido la humanidad o el pensamiento hacia los animales tiene que ver también con la postura que tiene el ser humano hacia sí mismo y la renuncia de la idea de que el ser humano es un animal. Yo recuerdo un texto muy interesante de George Bataille, que no sé si en el siglo XX lo Va a consideren, aparecer, sí. que es cómo pues el surgimiento del bistec como una manera de quitarle la forma animal al animal y comérnoslo como si fuera una croqueta o como otra Es una cosa. abstracción filosófica. Claro. Y Es un pedazo irnos de carne. quitando esa idea de que somos animales y que comemos animales, ¿no? Me parece la asepsia muy de interesante. cualquier supermercado, ¿no? Exacto. Tú vas a comprar un pedazo, no pones al animal entero ahí, ni pones el sufrimiento de la muerte, etcétera, ¿no? Aunque Bataille es un caso específico, porque él dice que los animales están en el mundo como el agua en el agua, El agua en el agua. indistintos. Sí, sí, y que eso es una discusión que tendríamos que tener, si efectivamente los buena animales discusión. no tienen esa estructura de De construcción. conciencia de la muerte, por ejemplo, Ya. ¿no? O cuando menos de la percepción de sí, ¿no? De saber, Sí. ¿no? Porque tú retoma, por ejemplo, discusiones antiguas, la Odisea, ¿no? El perro Argo, ¿no? Que decía, el único momento en que movió la cola fue cuando él reconoce a Ulises y en ese momento muere, ¿no? Eso es una cosa extraordinaria y te estoy hablando de muchos siglos antes que la discusión batailiana, ¿no? Claro. En parte está estructurado el texto en cómo los filósofos han pensado qué es la vida animal en toda su complejidad de dimensiones perceptivas, emocionales, cognitivas, que los demás animales perciben, sienten y tienen representaciones muy abstractas. Eso de los filósofos que lo han estudiado desde la antigüedad no tenían duda de eso. No. Ahora, Leticia hablaba del mecanicismo moderno. La verdad es que es el paradigma en el que seguimos pensando en hoy general por hoy. los organismos y la vida animal, como máquinas. Lo que pasa es que los mecanicistas del siglo XVII tenían una idea de máquina mucho más orgánica de lo Sí. que ahora tenemos. Ahora oponemos fácilmente una máquina a un organismo y parece que nadie se confunde, ¿no? A veces sí. Pero hay sí. muchos Pero resulta que para los mecanicistas del 17 una máquina es mucho más elaborado que es el organismo en toda su extensión. Es la sistematicidad, la unidad de un conjunto de subsistemas. No la máquina de Descartes, ¿no? Que era como... Sí. Y Descartes mismo tiene esa Descartes concepción. mismo Lo que tiene pasa es que el esa debate era Un gran sobre monstruo ahí. si los demás animales tenían pensamientos y percepciones elaboradas. Ahora sabemos que sí. Y la relación entre conciencia y dolor, que ese también es Claro. un tema, y está desde Plutarco. O sea, los animales utilizan o no utilizan la razón, esa es la discusión. Si utilizan la razón, es tu semejante, entonces ya no tienes derechos sobre ellos. Pero si no la utilizan, entonces tomas una relación distinta. Por ahí van las discusiones, por eso es muy importante ver cómo los... escucharlos, así que me puedo imaginar lo que ha de ser leer este libro, Yo si ya nada lo más quiero, uno ya. se queda picado nada más de esta probadita que nos acaban de dar. Nos encantaría seguir hablando con ustedes, esperemos volver a tenerlos en días feriados, con el segundo, con el tercer El volumen. segundo seguro llegará Por pronto. favor. Y saber un poco cómo han cambiado ustedes ese pensamiento a lo largo de esta colección, si es que han cambiado a partir de esta reflexión. Es una delicia, les invitamos a que lo busquen en el stand de Almadía, Los filósofos ante los animales, historia filosófica sobre los animales, antigüedad, en este caso en el primer tomo, de Leticia Flores Farfán y Jorge Linares. Qué placer tenerles aquí. Mil gracias por la Estaremos invitación. pendientes No, del 2 y muchas del 3. gracias. Por favor, Nos gracias. quedamos picados con la charla, pero ya tendremos tiempo de seguirla en otros espacios. Y es tiempo de ir a una cápsula, Laura. Sí, vámonos ahora con Claudia Domingo, la coordinadora de este ciclo maravilloso de Los Críticos Recomiendan. Juntan a una serie de escritores y académicos y en 10 minutos cada uno tienen que decidir quién es del boom literario, esos escritores que todos conocemos, por lo menos de nombre, ellos creen que son imprescindibles para que estén en nuestras lecturas.
Las mesas de los críticos recomiendan tienen dos críticos que normalmente también son escritores, aunque algunos son académicos. En ellas recomiendan 3 libros en 10 minutos, que es el 6º año del ciclo Los críticos recomiendan. Es la literatura latinoamericana y sobre todo estamos hablando de las novelas que se escribieron durante el boom, aunque algunas no fueran tan famosas, ¿no? Tenemos los autores del boom a Gabriel García Márquez y a Carlos Fuentes, por ejemplo, ¿no? Gabriel García Márquez es un escritor que tiene rasgos oníricos, rasgos fantásticos en su escritura, y Carlos Fuentes, sobre todo con las novelas, por ejemplo, La región más transparente. Fue una generación que tuvo salida a Europa, sobre todo, y que fue leída internacionalmente y que luego dio pie a que algunos de ellos terminaran reconocidos como premios Nobel. La categoría de la novela del boom o de la literatura del boom, más que tener una corriente estética definida, completa, refiere a cierta generación que escribió sobre todo en los 60s y los 70s y tuvo mucha repercusión mundial. Ya son 39 años de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Es trascendente que un ciclo así esté en la Feria de la UNAM. Es una orientación literaria hecha por críticos, que algunos son académicos y otros son escritores, ¿no? De parte de los críticos recomiendan, les pedimos que no se vayan de la Feria del Libro de Minería sin comprar algún libro que sea muy de su agrado. Esperemos que hayan podido asistir a alguna de esas mesas y llevarse toda una lista de tareas para las lecturas de este año, porque uno sale de las ferias, Fernando, con una motivación, con un peso en la mochila y con unos libros repletos que luego la mayoría de las veces yo he de decir que no puedo cumplir. No, bueno, y hallazgos, cosas que sorprenden. ¿Sabes qué me encontré? Este de hoy. Bueno, este de hoy es una maravilla y los que le siguen, que ya nos los anunciaron, se ven que van a estar muy bien. Pero ayer conseguí un libro de poemas de Enrique Jardiel Poncela, tu paisano, por cierto. Yo estuve en una exposición esta Navidad allá que le hicieron en el Instituto Cervantes y descubrí una cantidad de matices de él. Un tipo muy divertido, muy incorrecto también políticamente Por hablando, supuesto. pero un maestro del humor y de, bueno, la tournée de Dios. Si no han leído esa novela, Dios baja a la tierra, se le va a recibir, el Papa le hace toda una recepción. Es una novela muy divertida y muy incorrecta, no se la pierdan. Qué humor. Qué humor. Y hablando de maestros y de pensadores, tenemos un nuevo programa mañana en la pantalla de TV UNAM. Y sí, vale mucho la pena recomendárselos. El programa se llama Pensadores Contemporáneos. Es un programa de entrevistas realizadas por académicos de la universidad con pensadores de nuestros días como Paul Krugman, que fue el Premio Nobel de Economía en el 2008, Noam Chomsky, que es filósofo, politólogo, lingüista, Jacques Rancière, Leonardo Padura, que en el 2017 fue investido con el honoris causa en la UNAM. Y bueno, la noche de mañana, Lorenzo Meyer entrevista a Paul Krugman justamente, así que no lo dejen de ver a partir de ese sábado a las 8:30 por TV UNAM y luego La Hora Elástica. Madre mía, qué día más fantástico Hay una para noche ver. No de se larga- muevan. de largo aliento. Pueden pasar todo el día en la feria y luego ir corriendo a casa para vernos a las 6:30 y ya se quedan viendo TV UNAM toda la noche, ¿por qué no? Es momento de darles el ganador de quién se va a llevar este libro, porque sabemos que hubo muchos picados para llevárselo. Los filósofos ante los animales. ¿Quién era el autor de la frase: qué maldad introducir carne, nuestra propia carne, engordar nuestros cuerpos codiciosos, rellenándolos con otros cuerpos, alimentar a una criatura viva con la muerte de otra? Pitágoras. Pitágoras es la respuesta, fue uno de los mencionados en la entrevista, ya les habíamos dicho, y la primera persona que lo dijo fue en Facebook, Luis Ángel San Vicente. Felicidades, Luis Ángel, te vas a llevar una maravilla. Me vas a llevar un libro que nosotros vamos a ir a buscar ahorita, y es tiempo de cerrar con los comentarios de los lectores y de, bueno, la banda que nos encontramos aquí en los pasillos después de las presentaciones. ¿Cómo les fue en la feria? Vamos a ver esto. Hay eventos increíbles como presentaciones de libros, mesas redondas, donde pueden encontrar libros académicos, novelas, pero también libros increíbles para niños. Poesía narrativa,
En específico aquí tenemos también una recopilación, por ejemplo, de tradición oral. Estamos luchando por darle voz a estas personas que probablemente no han tenido oportunidades como otros escritores, ¿no? Me parece muy bien, aunque siento que sí hay temas que faltan. Por ejemplo, en historia, siento que faltan algunos temas. Pero de ahí en fuera, pues, siento que hay muchas editoriales donde puedes elegir. Participando más de 10 años. Sigue siendo la novela. Los jóvenes ahorita están leyendo muchísimo. Es muy divertida la feria del libro. Otro aliciente para venir a la feria, salir en las cápsulas de días feriados. Otra recomendación rapidísima antes de irnos hoy. Esta editorial de la que me declaro fan, desde luego, los Blackie Books, Increíble. que aquí podemos encontrar con colofón distribuidos en el stand de la feria, desde luego. Y estos yo sé que te van a gustar muchísimo porque tienen que ver con la música como terapia. Es decir, bueno, por ejemplo, esta de James Rhodes, instrumental. James Rhodes es una persona que lo ha pasado mal toda su vida. Sí, una historia Ha sido tremenda desde violado, niño. Sí. Le ha pasado todo lo que se le pueden imaginar, le ha pasado a este pobre. Y reconoció en la música una manera de evadir esa realidad y una manera de salvarse. De Él es curarse hoy un poco, un sí. intérprete de piano exquisito Impresionante. y cuenta cómo la música le salvó de todo eso. Así que vayan, aquí es la música y la lectura, 2 por 1 se van a llevar. Y música de mierda con este pertinente y cuestionador título de Carl Wilson, es un gran ensayo sobre por qué nos gustan lo que nos gusta en la música, esos gustos culposos. Pensé que hablaba del reggaetón justamente, pero sí, también. Aparecen aquí que los que más venden son los más criticados, pero a la vez son los más queridos y cómo es esa relación nuestra con la música, qué nos gusta, por qué nos gusta, dependiendo de qué época. Y la verdad es que es un ensayo maravilloso, muy bien escrito, y el que ama la música la va a terminar amando más, y el que no, bueno. Creo que un ensayo que desafía también los prejuicios que solemos tener a la hora de escuchar música. La otra vez vi en YouTube un video que hizo un pianista clásico y trató de hablar de la historia de la música tocando puras melodías. Y empieza con Bach y termina con Despacito. Y así es parte de nuestro es realmente la música que nos imaginario. nutre y que compartimos como sociedad, nos guste o no nos guste tanto. Nos vamos a tener que ir con la música a otra parte, o por lo menos con este programa los vamos a dejar con más programación de TV UNAM porque es momento de despedirnos. Fernando, buenas noches. Buenas noches, mi Hasta querida mañana. Laura. Nos vemos mañana a las 6:30 aquí en TV UNAM. Hasta luego.